La práctica del día de hoy es sobre la ley de conservación de energía en circuitos eléctricos a cargo de Héctor Javier Guzmán, Juan Sebastián Brochero, José Fernando Malagón y Santiago Alonso. Una breve introducción sobre lo que hicimos en este laboratorio es realizar un experimento que tiene como objeto principal verificar la validez de las leyes fundamentales en el estudio de circuitos eléctricos, como es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que nos permiten entender y predecir el comportamiento de los elementos presentes en un circuito. Algunos criterios de seguridad que tuvimos al realizar este experimento fue verificar la potencia máxima de los resistores, ya que antes de utilizarlos en nuestro circuito tenemos que verificar su potencia máxima y que sea adecuada para la aplicación por medio de una fórmula que es potencia igual al voltaje sobre resistencia. Otro criterio de seguridad fue mantener los límites de corriente y de voltaje dentro de los límites seguros especificados para los componentes utilizados en nuestro circuito. Al calcular la corriente tenemos en cuenta la resistencia total y la tensión suministrada, que es de 10 voltios, donde se obtiene un valor de 0.272 miliamperios. A continuación, los materiales que utilizamos para nuestro experimento fueron 5 resistores de carbón con distintos valores de resistencia eléctrica cada uno y una potencia nominal máxima de 1 vatio. A continuación, una tabla donde especificamos los colores de cada resistencia para su identificación. Una fuente de alimentación marca Tektronix PS280 con un rango de voltaje de salida de 0 a 30 voltios, una corriente de salida de 0 a 2 amperios y una potencia máxima de salida de 220 vatios. Usamos dos multímetros para medir tensión y corriente, ambos Fluke 179, en un rango de 60 miliamperios con una resolución de 0.01 y una precisión de 1% más 3. También usamos para armar nuestro montaje una protoboard con una corriente máxima de 1 a 5 amperios y una tensión de 30 a 100 voltios. Y unos cables con una tolerancia de corriente de 3 a 4 amperios. El diseño de nuestro circuito es mixto, que incluye las 5 resistores conectados en combinaciones tanto de serie como en paralelo. En nuestra configuración, el resistor 1 de 39 ohmios y el resistor 2 de 33 ohmios se encuentran conectados en paralelo. Asimismo, estos están conectados en serie a otra combinación en paralelo formada por el resistor 3 de 30 ohmios y el resistor 4 de 20 ohmios. Finalmente encontramos el resistor, la resistencia 5 de 6.8 ohmios que está conectada en serie con la combinación anterior. Hallamos la resistencia equivalente de nuestros circuitos en paralelo por medio de la fórmula resistencia 1 por resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y los circuitos en serie sumamos el valor de cada resistencia. A continuación, calculamos la corriente del circuito aplicando la ley de Ohm con una fuente de alimentación de 10 voltios, una resistencia equivalente de 37.36 ohmios, obteniendo como resultado 0.267 amperios. Esta corriente se encuentra dentro del rango seguro de operación de la fuente, ya que no excede su valor nominal. Utilizamos la ecuación I, que es corriente igual a voltaje por la resistencia equivalente. A continuación, un ejemplo de cómo se conectó el voltímetro, donde el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 igual a la resistencia 6 por la corriente. El voltaje de la resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 4 y que es lo mismo que la resistencia 7 por la corriente. Y la resistencia 5 si es su misma resistencia por la corriente, dándonos un resultado de corriente de 10 voltios por 36.675 ohmios, que es igual a 0.272 amperios aproximadamente.
En esta tabla se muestran los resultados de los valores obtenidos durante la práctica, separándolos en valores reales o teóricos y valor experimental o práctico. En estos datos están la tensión, corriente, resistencia y potencia de cada resistencia. Y al hacer el análisis de los resultados de la corriente, pues comparamos los valores obtenidos tanto experimentalmente como los valores calculados teóricamente. Se evaluó si existían discrepancias significativas entre estos valores para poder verificar la precisión de las mediciones y la validez de las leyes antes mencionadas para el análisis de los circuitos. Y, nos, y como conclusiones, podemos decir que logramos verificar experimentalmente las leyes de conservación de energía en circuitos mixtos. También comprobamos la validez de las leyes de Ohm en un circuito simple y las leyes de Kirchhoff en un circuito mixto. También logramos realizar mediciones con gran precisión y exactitud durante el experimento, ya que no se presentó gran diferencia entre los valores resultantes teóricos y los experimentales. Muchas gracias.